Hola a todos, mi nombre es Henry Antonio Sordo y este es otro de los videos en los cuales les comparto cómo hacer uso del programa SPSS. En este video estaremos viendo cómo cargar datos al programa, porque ya hice un video en el cual les mostré cómo realizar una plantilla para la elaboración de la base de datos y dirán, bueno, pero es sencillo cargar los datos al programa, pero tal vez hay unas opciones que tal vez no saben utilizar y que es interesante que las aprendan también. Entonces vamos a hacer eso, pero antes que eso quiero hacer algo que no hice en el video anterior, que es el tema de guardar los datos. Y no es que es algo difícil, la verdad es bien sencillo. O sea, simplemente damos nombre al archivo y seleccionamos la ubicación, pero tenemos esta opción. Ya le doy guardar como, porque esta base de datos ya la tengo guardada. Entonces podemos seleccionar también esta opción, guardar datos, con este símbolo que vemos aquí, el disquete. Pero tenemos otras opciones de guardado. O sea, como ven aquí, el tipo de archivo lo está guardando con la extensión que tiene el programa SAB, pero también puedo guardar en otras extensiones, una versión más antigua del programa, y puedo guardar en datos que por una u otra razón no quiero tener en Excel, o para los que usan el software Stata. Entonces aquí están para guardarlo en Stata también. Más que todo era eso, o sea que no es complicado, simplemente doy nombre a la base de datos y selecciono la ubicación. Yo la tengo en el escritorio guardado y bueno, simplemente doy guardar. Eso era todo. Ahora bien, la forma de cargar los datos al SPS, o sea, podemos identificar dos formas. En este video les estaré mostrando básicamente dos formas. Una que es teniendo los datos de nuestra encuesta, empezar a llenarlos partiendo de los datos en las encuestas. O sea que no hemos cargado los datos en ningún otro software. Entonces vamos a empezar a digitar, que es sencillo. Solo ponemos, bueno, para los que no tienen conocimiento de esta base, simplemente les voy a hacer una referencia un poco pequeña. O sea, esto es una variable de tipo cadena que se puede identificar por estas tres esferas, pero ya no está la esfera verde, que es el símbolo de la variable que se mide de forma nominal, sino que es una letra. Entonces es una variable de tipo cadena. Esta forma de esta pequeña regla es de la variable, una variable numérica que se mide a escala. Esta es una variable numérica, pero que se está midiendo de forma nominal, que es el estado civil de la persona, y vemos una etiqueta para cada valor. La impresión que ha tenido de un viaje ha sido esta: muy buena, normal. Bueno, cada categoría con su respectivo valor, y que va a ir contenido en la encuesta, o sea, cuál va a ser el valor que va a responder la persona. Y esta es una variable que creamos básicamente para hacer mención a esta variable de edad, que está en forma agrupada, que es siempre, no deja de ser numérica, no deja de ser cuantitativa la variable, pero la tenemos agrupada. En esta categoría, en la primera categoría, están las personas que tienen de 10 a 20 años, en la segunda 21 a 30. Bueno, y como pueden ver, las siguientes. Entonces aquí vamos a llenar, vamos a hacer un hombre con una edad de 25 años, estado civil es casado, la impresión que tuvo fue muy buena, y como está en la segunda categoría vamos a poner 2. O sea, la recomendación aquí es de que empiecen a llenar de izquierda a derecha. O sea, dirán, bueno, pero es lógico, pero hay personas que acostumbran a llenar variable por variable, entonces completan todas las encuestas con sus variables y no lo hacen por caso, porque cada número que ven aquí, 1, 2, 3, todos los números que ven aquí son el número de casos o representan el número de encuesta que estamos trabajando. Entonces, bueno, básicamente sería eso. Ahora bien, también podemos cargarlos simplemente copiando y pegando desde otro software. Por ejemplo, desde Excel, que es uno de los softwares que más o las aplicaciones de Microsoft que más se utilizan para trabajar con datos. También se trabajan con Access, pero he visto que Excel es el que más se trabaja. Entonces vemos aquí que esta variable sexo también está, bueno, es igual a la que tenemos en el programa SPS, porque están los nombres hombre y mujer. Bueno, no serían nombres, sino que las categorías hombre y mujer
y yo puedo seleccionarla toda y sin ningún problema pegarla en el programa, ya que esta base de datos en esta variable es de tipo cadena, entonces no tengo ningún problema al pegar palabras, porque si fuera numérica la variable tendría dificultades, ya que si yo pretendo pegar acá no me va a permitir, porque son variables de tipo numérico y no admiten valores que no sean números. Por lo tanto hay que tener ese cuidado. O sea, y otro cuidado que deben de tener es si tienen celdas vacías. O sea, verificar de que esas celdas estén, o sea, hacer toda la revisión correspondiente antes de empezar a copiar, porque yo puedo seleccionar todos estos datos. Obviamente estos datos no coinciden con mi base de datos, porque esta es otra base de datos y la que tengo aquí es otra. Entonces yo puedo copiar, pero tengo que ver el orden. Tienen que estar la variable tal y como aparece en el SPS, tienen que estar aquí. Entonces esos son los cuidados que debo de tener, porque puedo seleccionarlo todo y copiarlo sin ningún problema. Ahora bien, el otro método para llenar datos es que si yo tengo los datos contenidos, bueno, si las personas crearon o empezaron a llenar en Excel y no pudieron crear la base de datos, porque asumo que yo sí la pude crear, o también que no tengo conocimientos básicos para crear una base de datos, pero el programa automáticamente puede crear la base de datos sin necesidad de que yo empiece a crear variable por variable. Entonces solo voy a archivo, luego abrir y en datos, pero también tenemos esta opción, abrir datos, con este portafolio que ven acá. Entonces simplemente tengo que seleccionar el archivo, pero como yo lo tengo en el escritorio, pero como no está el archivo que yo quiero seleccionar, es porque está en una hoja de cálculo de Excel, entonces tengo que seleccionar que es de Excel. Ahora bien, selecciono el archivo y doy a abrir. Ahora que doy a abrir me va a aparecer esta ventana, pero primero vamos a ver ciertas consideraciones que debemos de tener antes de crear la base de datos. Entonces voy al archivo y son los datos que se me van a crear en la nueva base de datos. Ven que aquí tengo rotulados los datos, ¿verdad? O sea, está sexo y está hombre, mujer, los datos, edad y las diferentes edades, unidades compradas y los diferentes valores de unidades compradas. Pero aquí yo no tengo rótulo, incluso toda la celda está vacía, toda la columna está vacía. Entonces tengo que tener ese cuidado. Si yo tengo los rótulos para cada variable, entonces esta opción que ven acá en SPS ya me va a ser de mucha utilidad, porque va a dar nombre a las variables. O sea que en vez de que el programa no le asigne nombres, si yo tengo los rótulos, esta opción me va a seleccionar la primera fila, le va a poner el nombre a la variable. Pero también tengo que tener en cuenta que no deben de haber nombres que estén repetidos, como este, sexo, aquí aparece sexo y acá aparece sexo también. Entonces no deben de haber nombres repetidos. Sería una de las consideraciones que se deben de tener. Otra es que ya les mencioné de la columna que está vacía. Si yo tengo esta columna vacía, quiere decir que el programa me lo va a reconocer como un dato perdido. Como todos los casos para la base de datos van a estar perdidos, porque son 16 datos. Son 16 casos, pero en todos estos 16 casos o 16 personas, estos datos van a estar perdidos, porque obviamente no representan nada, no contienen ninguna variable aquí. O sea, ese es el cuidado que debe tener, que todas las variables deben estar agrupadas de forma correcta. Esta tiene que estar pegada acá, esta ya no tiene que estar en la columna E, sino que en la columna D. Y también, si yo tengo datos, por ejemplo, tengo la 18 y 19 y 20 vacíos, pero tengo datos desde la 21 hasta la 30 en este rango, entonces tengo que tener ese cuidado también, porque ya serían 3 casos perdidos, o sea, 3 encuestas que no fueron llenadas. Así me lo interpretaría el programa, pero que tal vez ese no fue el caso, sino que se quedaron en blanco. Ahora también, otra cosa es que si yo tengo valores, por ejemplo, simplemente tengo este rango de datos,
aquí en este rango están los datos, pero debajo de la hoja o de estos datos más abajo, entonces yo tengo valores y va a generar problema, porque como yo no estoy viendo esos datos que están abajo, entonces el programa también me los va a seleccionar como que fueran valores de la variable. Ahora bien, si son valores, como les había mencionado antes, que no son números, entonces mucho peor, va a tomar el valor como si fuera no fuera una variable numérica, sino que una variable de tipo cadena, porque al no reconocer números o al ver que no hay solo números en la variable, en los datos, sino me lo va a tomar como una variable de tipo cadena. Entonces son esas pequeñas consideraciones que deben de tener en cuenta. Ahora bien, entonces aquí en esta parte de hoja de trabajo, el programa me pide que seleccione la hoja que estoy trabajando. Veo la hoja que es base 1. Entonces, como es la primera, que está base 1, solo tengo dos hojas, base 1 y base 2. Entonces, como es la primera, el programa automáticamente la seleccionó. Si no fuera esa, entonces yo despliego esta barra y la selecciono. Pero está bien, es la base 1. Y me marca el rango de datos donde van a estar contenidos. O sea, desde la A1, que en la fila 1 son todos los rótulos de las variables, que está bien, pero desde la A1 hasta la E17 es donde están contenidos todos los datos, porque si me fijo acá, aquí aparece E17, por lo tanto está bien, ¿verdad? Pero si yo quisiera que el rango fuera diferente, o sea que ya no quiero que aparezcan los 16 datos, sino que solo quiero que aparezcan 15 datos, entonces tienen que ser desde la A1 hasta la 16. Ahora bien, también puedo hacer que no aparezcan variables, por lo tanto sería desde si no quiero que aparezcan esta variable sexo y esta columna vacía, ya me quiero deshacer de ella, entonces selecciono desde la A1 hasta la C17, si fuera que vamos a tener los 16 casos, pero si no, hasta la C16. Entonces lo pondría tal y cual aparece acá, A1 con dos puntos, le voy a mostrar A1 dos puntos y C16, para que solo aparezcan 15 datos, 15 personas. Entonces doy a aceptar, pero lo voy a seleccionar como aparece en el programa. Entonces, y dejo la celda vacía más que todo para mostrarles cuál es el error que va a aparecer, y que no es la gran cosa, pero que tienen que tener esas consideraciones primero antes de crearlo. Ven, ahora se creó la variable de tipo cadena, que está. Y si yo reviso las propiedades de la variable, entonces veo aquí una variable de tipo cadena, que está tipo cadena, porque aparece la aquí, que siempre es nominal. Esta variable es numérica, nada más que se mide en forma de escala. Ahora, unidades compradas, esta variable debería medirse a escala, pero como los datos son pequeños, la distribución no está tan desagrupada, entonces por lo tanto me lo tomó como la medida se mide en forma nominal, pero la verdad es que se mide a escala. Entonces tenemos que cambiarle, no es la gran cosa, la verdad. Ahora, como ven, aparece variable 4 porque es la columna que contiene todos los datos vacíos, o sea que no hay ningún valor en esa columna. Por lo tanto el programa le asignó el nombre B4 o variable 4, pero esa variable la tengo que eliminar. Pero si puedo hacerlo desde Excel, mucho mejor, porque no voy a tener tanto problema. Pero ahora variable 5, esto lo creó, pone B5, no es porque no esté el nombre, el rótulo de la variable, sino porque está el nombre repetido. O sea, aparece a sexo y acá aparece a sexo, nada más que recodificado, porque 1 para hombre y 2 para mujer. Entonces tengo que cambiarle el nombre. Y primero voy a eliminar la variable, puedo seleccionarla desde aquí, selecciono toda la columna o la variable aquí y doy borrar, clic derecho, borrar, ya está. Ahora simplemente le tengo que cambiar el nombre de la variable. Aquí voy a vista de variables y le pongo sexo 2, ningún problema, sexo 2 pegado. Y qué más, la variable unidades compradas tengo que cambiarla a escala. Bueno, y simplemente guardo la variable, guardo la base de datos, guardo, como ven,
Ahora ya tengo, le doy su nombre respectivo y unidades le voy a poner unidades y guardar. Ven. O sea, ya tengo el archivo en Excel, no tiene caso que lo guarde en Excel, entonces ya lo guardo con la extensión del programa. Entonces guardar, ya tengo la base creada. O sea, vieron que no es necesario crear primero las variables en SPS para después empezar a copiar una por una. La verdad que es más que todo, si lo quieren hacer ya es a criterio de ustedes, pero existe esta opción de poder crear la base de datos desde simplemente abriendo el archivo desde Excel, o sea, desde el programa abriendo un archivo Excel, y el programa automáticamente le crea las variables. Obviamente que no todo va a estar tal como nosotros queremos. Vieron que tuve que cambiarle algunas cosas, por eso tienen que revisar después que han creado así de esta forma la base de datos, pueden revisarla. Entonces se van a datos, a las propiedades de la variable. Si ya no quieren irse a vista de variables, o sea, aquí lo pueden ver de forma más agrupada. Entonces seleccioné todas las variables y aquí veo las propiedades de la variable y se las puedo definir, se las puedo cambiar. Aquí lo único que no pueden cambiar es el nombre de la variable, y yo puedo poner etiqueta a los valores. Ven, entonces sexo del encuestado sería, aquí le puedo poner sexo del encuestado ya que no tenía su etiqueta. Es lo único que no hace el programa cuando pasa los datos de Excel a SPS automáticamente. No lo hace porque tampoco es tan inteligente para reconocer qué etiqueta va a llevar cada variable. Entonces sería sexo del encuestado y verifico, es una variable de tipo nominal, o sea, no tengo problemas en eso, porque ahora me fijo de que el tipo me lo tiene como numérico, en realidad es cadena, o sea, y está bien, no tenía cadena. La anchura lo dejo así como está. Entonces veo los valores que están contenidos, es lo que me permite esta opción. A la vez puedo ver los valores que están en el programa, o sea, que corresponden a estos datos: 8 hombres y 8 mujeres. Aquí aparece en el recuento 8 y 8. Ahora vamos a ver esta variable. Ven, aparecen todos los valores que están contenidos de menor a mayor y el recuento, o sea, la frecuencia. Entonces aquí le puedo poner edad del encuestado y me fijo que si es escala, el tipo variable es numérico, y le puedo cambiar la anchura. Como solo son 2 dígitos, no importa. Ahora unidades compradas, bueno, ya lo tengo, y así pueden ir revisando y revisando los datos hasta corregirlo todo, ponerle su respectiva etiqueta. Sexo 2, que es el sexo ya recodificado. Entonces simplemente voy a aceptar, y en el archivo de resultado ya se me guardó que definí propiedades en la variable sexo, le agregué su etiqueta a la variable, y a la variable también edad, bueno, le agregué sus etiquetas. Bueno, y como ven, eso es todo. Ven que es sencillo, no tiene nada de complicado, y la verdad que tal vez ya sabían hacerlo, pero también es bueno ver otras opciones que vimos, pequeñas pero que nos sirven de mucho. Entonces nos vemos en otro video.